hablar de algo que preocupa y que involucra a miles de vecinos de la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con el gas y los cortes cuando ocurren en los edificios principalmente, porque a partir de esta semana hay una ley que fue promulgada y por primera vez la ciudad va a legislar sobre la concesión de un servicio como el gas. Estamos aquí con los protagonistas para hablar de este tema, el legislador Sergio Abrevaya del GEN, quien presentó este proyecto, y también con Armando Caputo, vicepresidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Bueno, el conflicto lo conocemos todas las personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hay una intervención de Metrogas por alguna fuga, se corta el gas en el edificio y después es una lucha constante para que vuelva el servicio. ¿De qué se trata esta ley y cómo llegó a presentarla después del análisis de cuántos casos? Mira, recorriendo los barrios, yo dedicado al tema expensas y consorcios y caminando los barrios y conversando con la gente, este tema surgía permanentemente más allá de la experiencia personal. Y entonces decidí hacer algo, está en el límite, por supuesto, camina en la cornisa, digamos, sí. Innova, en el sentido que vos decías. ¿Por qué? Porque la concesión fue nacional en el año 93, pero la realidad es que la ciudad adquirió la autonomía y que además en el celo de controlar de Metrogas y sobre todo de adjudicarle al consorcio, es decir, se le ocurre controlar todo, pero eso sí, que el consorcio se haga cargo de pagarlo, ha terminado con un desastre que no termina de reconocer Metrogas, que es así, en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿por qué tantas normativas? No es solo eso, sino la obligación de cumplir aquellas que no tienen que ver con la peligrosidad, sino que tienen que ver con mayor seguridad. Es como si yo te dijese que un auto, no te digo el que fue fabricado sin airbag, sino aquel que fue fabricado con airbag, pero en el 2011, lo agarrás en la calle haciendo un control de alcoholemia y te das cuenta que tiene un airbag viejo y le decís, mire, no, usted no puede circular más hasta que no lo actualice según la última norma de Berlín. Esto es más o menos el planteo de Metrogas. ¿Por qué hace eso? Porque no quiere tener ninguna responsabilidad legal si hay algún accidente, que no la tiene, porque ellos mismos dicen, el Enargasta dice que la mayor parte de los casos de accidente, la mayor parte no, perdón, el 100% de los casos tiene que ver con negligencia. Sí. Por eso la ley que la ciudad aprobó en realidad es un límite a las modificaciones edilicias, no aquello que es peligroso, donde hay fuga, donde la ciudad dice, no, ahí corte. ¿Cuáles son los puntos principales de la ley? La ley dice claramente que no se puede argumentar o exigir una modificación edilicia para mantener cortado el gas si no hay fuga o peligrosidad en el sistema. ¿Por qué? Porque es competencia de la ciudad la regulación del edificio y alguna vez ese edificio fue aprobado, ¿no? La obra fue aprobada, hubo una certificación y entonces la ciudad dijo esto está bien. Alguna vez incluso cuando se aprobó la instalación de gas, la aprobó también Metrogas. Sin embargo, viene ahora y te dice, no, pero cambiamos el tamaño de la rejilla. Los consorcios terminan, sí, como vos bien decías, hasta 2 años esperando que poder afrontar ese gasto, que es en muchos casos monstruoso, porque por ejemplo implica la modificación del lugar del calefón o los centímetros que van entre el caño de salida y el calefón. Por supuesto tiene explicación técnica, sí, claro, como el mejor airbag, digamos. Claro. ¿Y quién se hace cargo? ¿Los técnicos, los inspectores que van a cada edificio de aprobar? Yo en realidad voy a opinar desde el punto de vista práctico y sí, de lo que es la realidad y lo que le interesa a doña María, que es la que termina pagando todo esto. Como bien dice Abrevaya, el edificio en un momento debe haber sido aprobado con las características técnicas que eso tenía. Con lo cual, todas las modificaciones que se puedan ir incorporando para mantener actualizado, especialmente toda la parte de seguridad que tiene que ver con lo edilicio, termina siendo resorte y a cargo y con costo para el consorcio. Es decir, el consorcio hoy por hoy está soportando a todo nivel cargas que representan que la incidencia del monto de las expensas es muy importante dentro de lo que es el presupuesto familiar. Yo voy a poner un ejemplo, es decir, a lo que decía Abrevaya, que sí, tiene que ver que a nosotros nos pasó donde en un edificio, en una torre, con 20 pisos, con 2 calderas, un buen día uno de los encargados dijo que entraba y le picaban los ojos, con lo cual denunciaron a Metrogas, vino Metrogas y nos obligaba a hacer Sarajevo. Había que destruir el edificio para sacar 2 chimeneas. Esto nos llevó a un estudio
con profesionales que trabajaban con nosotros dentro de nuestro estudio, como para poder lograr y demostrarle a Metrogas que lo que dice Abrevaya era, no había peligrosidad. Entonces, si yo obtengo un edificio que fue habilitado bajo ciertas características, es lógico que yo la pueda ayornar en función de mis posibilidades, pero no lo puedo llevar a que si fuese como hoy un edificio nuevo, donde si antes las rejillas compensadoras tenían una determinada superficie, hoy no pueden tener el doble o el triple. Si se puede hacer, las pondré, pero no me pueden obligar a hacerlo. Con lo cual, todo eso son costos que tienen que ver y que lo debe soportar el consorcista. Claro, lo que usted decía, lo que importa al usuario, primero que no esté 6 meses sin gas, ¿no? Sin luz o sin gas por este tipo de normativas. Y segundo, el tema del bolsillo. Pero aparte hay otro elemento, porque a veces la gente considera que una energía la puede reemplazar por otra energía. Y el edificio como los artefactos eléctricos. Exactamente. Y los edificios están preparados para un determinado consumo en base al gas y en base a la electricidad. Con lo cual, si yo hago una componente inversa en cada uno de los componentes, voy a tener la frazada corta, o sea, me tapo la cabeza y me destapo los pies, que va a suceder en el caso específico donde todo lo que yo pueda reemplazar por electricidad, porque no consigo generar la posibilidad de obtener de nuevo el servicio de gas, estoy sobrecargando la otra, que me puede generar otro peligro, tanto más grave que el no tener esa rejilla compensadora que puede ser la ventilación del gas. ¿Cuál fue la respuesta de Metrogas? Metrogas está diciendo, esto nos enteramos hoy, que no reconoce a la ciudad la posibilidad de legislar en este sentido. De última será dirigido judicialmente. ¿Cuáles son los motivos? Porque la concesión es nacional. Porque la concesión es nacional. Metrogas va a argumentar todo lo posible para que no le controles ni pongas el pie arriba de sus exigencias. Pero es como dice él, la verdad es que tenés que contratar, tuvieron que gastar seguramente una fortuna en técnicos para demostrarle a Metrogas que estaba bien, una locura. Sí. Vos es que una vez hablé con un técnico de Enargas y le pregunté, decime la verdad, París, Madrid, Barcelona, o sea, te estoy diciendo ciudades del continente europeo, que es el más exigente en este tipo de cosas, porque si te pongo otro continente, por ahí, Asia no tendría sentido. ¿No aprobarían nunca Metrogas? No aprobarían nunca Metrogas. Es decir, ¿por qué? Porque todos los edificios que tenés en estas ciudades antiguas, que son del siglo XII, XIII, XIV y que están readecuados para funcionar, no tienen las mejores adecuaciones a la seguridad exigida hoy. Y lo mismo ocurre con los aviones que sean del año 90, con los autos que sean más antiguos. Así que, y ahora, desconociendo esta ley promulgada por parte de Metrogas, ¿cómo van a hacer para que se controle? Yo creo que de todas formas el usuario tiene que argumentarla, lo tiene que hacer ante el inspector, lo tiene que hacer ante Metrogas, y si esto no funciona tiene que ir a la Dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad, y si no, finalmente judicializarlo, porque vos me decís, bueno, pero judicializarlo, bueno, a ver, entre las posibilidades que no podía judicializarlo, pero te tenían 2 años. Me imagino que debe ser agotador, ¿no? Para el consorcio. Hay una situación también que tiene que ver con respecto a lo que es la responsabilidad, porque en definitiva, como bien mencionamos hace un rato, Metrogas deslinda su responsabilidad y cede esa responsabilidad al matriculado, con lo cual es el matriculado, bajo su responsabilidad, el que va a habilitar después ese servicio de gas. Claro, que recae en el inspector en el matriculado, que es el que controla. Después va a venir el inspector de Metrogas, y el inspector de Metrogas podrá decir, está o no está, se podrá o no se podrá, porque también hay distintas variables que se incorporan acá. Lo que para un inspector puede ser correcto, a lo mejor para otro no lo es, con lo cual vuelve otra vez el huevo y la gallina. O sea, tenemos que seguir dando vuelta con esto. Y el problema es que realmente estamos hablando de un servicio que es fundamental, y no vamos a analizar a nivel del costo, si es más caro uno que el otro. Voy al hecho de lo que representa el gas específicamente, por las cualidades y por todo lo que tiene. Nosotros entendemos que tiene que ser algo vital y prioritario, por lo cual no se puede dejar un edificio librado a la posibilidad de que se pueda hacer. Porque cada situación es distinta, no es lo mismo una pérdida de gas Porque hay otro problema, que esto no se compra con plata, porque
aunque se tuviesen los fondos para hacerlo, a veces hay impedimentos técnicos que no nos permiten llegar a resolver este tema. Claro, es cierto, como lo que contabas de la aireación, que por ahí no podés modificar. Bueno, lo que me pasó a mí en mi estudio es que lo que me pedían implicaba destrozar una viga que sostenía una parte, no sé, del edificio, digamos. Sí. Esta es la locura que ha tenido Metrogas, como dice bien él, para sacarse de encima la responsabilidad. Porque este ha sido el tema. Ahora, la verdad es que la negligencia mi negligencia en respecto a la instalación de gas, o la del matriculado es mía, no va a ser de Metrogas. Lo van a demandar igual, porque cualquiera, yo como abogado te diría demandar a todos si hubiese un accidente, pero la realidad es que se va a circunscribir. Haya o no haya exigencia de Metrogas cuando intervino en la fuga en la caldera del edificio, digamos. Claro. Pero mientras tanto, lo que sucede es que deja por sacarse esa responsabilidad encima a todos, como decía él bien, sin gas. Y del otro lado, me parece que uno se tiene que hacer cargo, es decir, que en todo caso Metrogas notifique de lo que cree que sería mejor. Mire, deberían tener las habilitaciones así, cambiamos la normativa, el tipo de... Sí, o bajarlo a la realidad, ¿no? Para que sea práctico. Además han cambiado cosas, porque lo que te decía de lo del calefón ha cambiado 2 veces, pero sobre todo lo de las rejillas. Antiguamente era una, primero no era, después fue una, después cambiaron el tamaño de la rejilla y después fueron 2. Es decir, tenés edificios en distintas situaciones con la rejilla. ¿Por qué me vas a dejar sin gas hasta que lo haga? Notificame de qué es lo mejor y bueno, es muy difícil seguir estas normativas. Aparte hay un problema que tiene que ver con la adecuación, porque por ejemplo, en la década del 80 se permitía la alineación de artefactos, es decir, calefón y artefacto cocina podían estar dentro de una misma línea. Sí. La nueva reglamentación me modificaba que debían estar invertidos, es decir, no puedo tener uno debajo del otro, con lo cual me obliga a que a veces por una cuestión de costo o utilizo un sistema eléctrico para cocinar o utilizo un sistema eléctrico para utilizar agua caliente. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar de lugar. Entonces, todas esas situaciones que generan la parte edilicia tienen que ver también con una cuestión de costos. Entonces, Metrogas o la empresa de gas que sea, porque si estamos hablando a nivel nacional es lo mismo, nos vamos a encontrar que ante la duda se corta, si no hay una tarea preventiva, porque incluso los consorcios, aunque uno a veces pregona, decir, bueno, hagamos una cuestión preventiva, utilicemos pruebas de hermeticidad para ir viendo cuáles son los defectos que podemos ir encontrando a través del matriculado, que tiene también su costo. Muchos consorcios no lo pueden soportar y no lo hacen. Pero entonces, Metrogas, y yo saco de lado la parte cuando aparece el riesgo. Si aparece el riesgo no estamos hablando de nada, porque ante el riesgo se corta. Pero voy al hecho de que puede haber a través de Metrogas una inspección periódica que pueda, llegado el caso, ser de alguna manera la que marque las pautas de lo que se debe incorporar en cada uno de los edificios, porque 2 pacientes no son iguales. Un medicamento le actúa para uno y no para el otro. O que notifique a todos, porque también este sistema aleatorio de fui por una fuga, entonces me entero que te tengo que exigir todo y ahí te corto. Bueno, no, o notificame de las nuevas normas y ya está. Esperemos que Metrogas cumpla esta ley de la ciudad y respete la autonomía. De Buenos Aires. Gracias a los dos no, al contrario. por la visita. Gracias. Nosotros en Café